Realmente estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy día, la tecnología ha avanzado a niveles jamás pensados. Tenemos aplicaciones para casi todas las cosas, tanto para computadoras como para celulares, tablets y otros dispositivos. Aplicaciones que nos facilitan la vida, desde cómo llegar por la ruta más corta hacia un lugar, y aplicaciones que inclusive nos ponen el restaurante en nuestra casa. Dentro de esta gama interminable de aplicaciones, hay algunas que carecen de valor y simplemente no son más que un negocio, pero en cambio, otras tienen tanto valor que se han convertido en la herramienta para el día a día de millones de personas. Tal es el caso de las aplicaciones en el ámbito educativo. Hoy vamos a conocer GeoGebra, una aplicación que te será de mucha ayuda en este curso de geometría y otros cursos más adelante. Soy tu profesor Alexander García. Esta es tu cuarta clase de matemáticas, un espacio donde las matemáticas toman sentido. Hasta ahora, has aprendido a determinar la distancia entre dos puntos en una recta y en el plano cartesiano. Después, aprendiste sobre los vectores y cómo identificar sus componentes. También a cómo graficar vectores en el plano cartesiano. En estos tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo, la tecnología ha jugado un papel importante en nuestras vidas. Es por ello por lo que hoy vamos a explorar cómo una herramienta digital te facilitará la tarea de trabajar con vectores, desde cómo graficarlos, cómo calcular su módulo e incluso realizar operaciones entre los vectores. Los vectores pueden sumarse o restarse entre sí, dando origen a un nuevo vector resultante, o bien también pueden multiplicarse por un valor escalar, vectorial o mixto. En primer lugar, vamos a conocer el método manual de cómo realizar operaciones con vectores y luego las realizaremos en el programa o aplicación que te mencionamos, en GeoGebra. Para sumar dos vectores, basta con sumar sus respectivas componentes. Si el vector u es igual a x sub 1, y sub 1, y el vector v es igual a x sub 2, y sub 2, si sumamos el vector u más el vector v, sería igual a x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2. Veamos ahora las propiedades de la suma. Aplica la propiedad asociativa, que nos dice que no importa cómo agrupemos los sumandos, el resultado será el mismo. Si tenemos el vector u más, entre paréntesis, el vector v más el vector w, es igual a sumar, entre paréntesis, el vector u más el vector v más el vector w. También aplica la propiedad conmutativa, que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Si tenemos el vector u más el vector v, sería igual a sumar el vector v más el vector u. También tenemos el elemento neutro, que nos dice que si sumamos 0 a cualquier vector, sería igual al mismo vector. U más 0 es igual a 0 más u, igual al vector u. Por último tenemos el elemento simétrico, o también conocido como elemento opuesto, que si sumamos un vector con su opuesto, el resultado será 0. Es decir, si sumamos u más el vector u en negativo, será lo mismo que sumar el vector u en negativo más u igual a 0. A continuación, veamos algunos ejemplos de las operaciones que podemos realizar con los vectores. En la pizarra tenemos el vector A igual a 5,2, el vector B igual a 3,8, el vector C igual a menos 3,5 y el vector D igual a 2, menos 3. En esta ocasión vamos a ver unos ejemplos de cómo sumar y cómo restar vectores. Nos piden que sumemos el vector A más B. El vector A es igual a 5,2 más el vector B, que es igual a 3,8. En la regla que acabamos de ver, para sumar vectores,
nos decían que solamente tenemos que sumar su componente correspondiente, es decir, la componente en X y la componente en Y con su correspondiente. En el caso del vector A, la componente en X sería 5 y en el vector B, la componente en Y sería 3. Lo que quedaría de la siguiente manera: A más B sería igual a 5, que es la componente en X, más 3, que es la componente en X del vector B, coma 2, que es la componente en X del vector A, más 8, que es la componente en Y del vector B. Por tanto, la suma del vector A más el vector B va a ser igual: 5 más 3, 8, 2 más 8, 10. Como vector resultante tenemos el vector cuyas componentes son iguales a 8,10. Muy fácil, muy sencillo. Para el siguiente ejemplo tenemos el vector A más, entre paréntesis, el vector C más el vector D, donde ahí podemos aplicar la propiedad asociativa. No importa cómo agrupemos los sumandos, el resultado siempre será el mismo. Es decir, si sumásemos A más C y luego le sumásemos el vector D, será el mismo resultado como que sumemos C más D y luego sumemos el vector A, que es la forma en la que lo haremos ahora. Tenemos el vector A, dijimos que es igual a 5,2, más el vector C más el vector D. En este caso, lo primero que haremos es lo siguiente. Eso va a ser igual, vector A, 5,2. Obtendremos primero más el resultado de sumar los vectores C más D. El vector C es igual a menos 3,5. Menos 3, esa es la componente en X, y en el vector D la componente en X es 2. Menos 3 más 2. Recuerden que debemos seguir las reglas de los signos. Coma, la componente en Y del vector C es igual a 5 y la componente en Y del vector D es igual a menos 3. Por tanto sería 5 más menos 3. El menos 3 viene con todo y su signo. Seguimos aquí, será igual, el vector A sigue igual hasta que obtengamos el resultado de la suma del vector C más D. Más, entonces tenemos, cuando tenemos signos distintos, aquí tenemos el 3 negativo y tenemos el 2 positivo, la regla dice que debemos restar y que el signo que tendrá el resultado será el de la cantidad con mayor valor. Por tanto, 3 menos 2 es igual a 1. El 3, como tiene mayor valor, el 1 saldrá negativo. Coma, 5 más menos 3, aquí tenemos otra vez la regla de los signos. Tengo dos signos distintos que se están multiplicando. Y la regla de los signos dice que más por menos es igual a menos. Lo que quedaría 5 menos 3, que es igual a 2. Ahora podemos sumar el vector A con el resultante del vector C más D. Entonces, vector A más el vector C más D será igual, componente en X del vector A, 5, más componente en X del vector C más D, menos 1, más menos 1, viene con todo y su signo, coma, la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector C más D, que es igual a 2 también. El resultado sería el siguiente. Aquí otra vez tenemos el mismo caso. Más por menos es igual a menos. Por tanto, en vez de sumar 5 más 1, diría 5 menos 1, que es igual a 4. Coma, 2 más 2 para la componente en Y es igual también a 4. Por tanto, el vector resultante de sumar A más la suma del vector C más el vector D es igual a un vector cuyas componentes son 4,4. Muy fácil.
A continuación veremos entonces el producto escalar y la multiplicación de un escalar por un vector. Veamos. Producto escalar. El producto escalar es una multiplicación entre dos vectores que da como resultado un escalar, por esto su nombre. Para vectores expresados en coordenadas cartesianas, el producto escalar se realiza multiplicando cada coordenada por la misma coordenada en el otro vector y luego sumando los resultados. Veamos los ejemplos en la pizarra. Acá tenemos los mismos vectores con los que sumamos y restamos. Y nos piden que hagamos el producto escalar del vector A por el vector D y luego el producto escalar del vector B por el vector C. Conociendo las componentes tanto para X como para Y del vector A y del vector D, podemos hacer la multiplicación. Producto escalar de A por D va a ser igual, abro paréntesis, componente en X del vector A, 5, multiplicada por la componente en X del vector D, que es igual a 2. Como es una suma, decimos más la componente en Y del vector A, que es igual a 2, por la componente en Y del vector D, que es igual a menos 3. Hacemos la multiplicación. 5 por 2 es igual a 10. Más 2 por menos 3, si notamos aquí, aplica otra vez la regla de los signos. Cuando multiplicamos una cantidad positiva por una negativa, el resultado será negativo. Por tanto, 2 por 3 es igual a menos 6. Más menos 6. Hacemos esta operación para obtener el escalar resultante de nuestro producto. 10 más menos 6, aquí otra vez volvemos a decir más por menos es igual a menos, por tanto quedaría 10 menos 6, que es igual a 4. El resultado del producto escalar del vector A por el vector D es igual a 4. Continuemos entonces con el siguiente producto escalar, el producto escalar del vector B por el vector C. Borremos acá. B por C. Si notamos la coordenada para el eje de las X en el vector B es igual a 3 y la coordenada en X es igual a 8. Por tanto, el vector B, el producto escalar del vector B por el vector C va a ser igual, coordenada o componente en X 3 por su correspondiente en el vector C, que es igual a menos 3, más la componente en Y del vector B, 8, por su correspondiente en el vector C, que es igual a 5. Tenemos como resultado 3 por menos 3, aplica la misma regla de los signos, será negativo, eso será igual a menos 9. Más 8 por 5 será igual a 40. Hacemos esa operación, tenemos signos distintos, debemos hacer una resta y eso será igual a 31 positivo, puesto que 40 es el número de mayor valor en la operación y su signo es positivo. Lo que quiere decir que el resultado o el escalar que resulta luego de hacer la multiplicación o el producto escalar del vector B por el vector C es igual a 31. A continuación vamos a hacer entonces el producto de un escalar por un vector, que tendrá como resultante un vector en la misma dirección si es positivo el escalar, o en la misma dirección pero en sentido contrario si el escalar es negativo. Solamente el vector aumentará su módulo, es decir, si lo vemos en la gráfica del plano cartesiano, aumentará la longitud de la recta o de la flecha que lo representa. Veamos los siguientes ejemplos. Este es el producto de un escalar por un vector.
Imaginemos o determinemos el escalar que se representa con una K, que en este caso será igual a 3. Y que nos pidan que multipliquemos, que hagamos el producto de este escalar por el vector A. Se representaría como K por A, que sería igual. Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar cada componente del vector por el escalar. Por tanto, en el caso del vector A, sus componentes son 5,2, lo que resultaría como 3, que es mi escalar, por 5, 3, que es mi escalar, por la componente en Y, que es 2. Tendríamos como resultado 3 por 5 igual a 15, 3 por 2 es igual a 6. Muy fácil. Hagamos uno más. Imaginémonos que nos piden que multipliquemos este escalar, el número 3, escalar número 3, por el vector C. Sería escalar por el vector C. Sería igual. El escalar sigue siendo 3 por la componente en X del vector C por menos 3, el escalar multiplicado por la componente en Y del vector C, que es igual a 5, 3 por 5. Por tanto, tendremos como resultado 3 por menos 3, según la regla de los signos, esto dará menos 9, 3 por 5, 15. Y ese será el resultado, ese vector con mayor módulo en el plano cartesiano, o sea, la flecha solamente aumentará su longitud. Si en un futuro te toca multiplicar por un escalar que es negativo, el vector en el plano cartesiano mantendrá la misma dirección, pero el sentido contrario. Y recordando un poco esto de dirección y sentido y módulo, ¿has visto ese juego que hacen en la playa todos con una soga, un agujero en el centro y todo el mundo ala? Si notas algo, todo el mundo está alando en una dirección horizontal, en la misma dirección, pero hay un grupo que ala en sentido opuesto al otro. De esto se trata el módulo, la dirección y el sentido en los vectores. Aplica de la misma manera. Si multiplicas por un escalar positivo, el vector se mantendrá en el mismo sentido y en la misma dirección. Ahora bien, si multiplicas por un escalar negativo, mantendrá en el plano cartesiano la misma dirección, pero el sentido contrario. Si el vector iba de norte a sur, irá también de manera vertical, pero ahora de sur a norte. Así que muy fácil hasta ahora. Continuemos con la aplicación. Existen varias aplicaciones que se pueden utilizar para trabajar con vectores. Una de ellas es el programa Microsoft Excel, pero la más idónea para esta tarea es una aplicación especialmente diseñada para estos fines matemáticos. Esta aplicación es GeoGebra. ¿Habías escuchado hablar de GeoGebra? Si es así, ¡qué bien! Aquí te cuento más sobre esta magnífica herramienta. ¿Sabías que GeoGebra ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas? Vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas. ¿Te gustaría saber más sobre esta herramienta? Veamos. ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo. GeoGebra, con su libre agilidad de uso, congrega una comunidad vital y en crecimiento. En todo el mundo, millones de entusiastas lo adoptan y comparten diseños y aplicaciones de GeoGebra. Dinamizan el estudio, armonizando lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización didáctica y disciplinaria que cruza matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología. La comunidad que congrega lo extiende como recurso mundial, potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la enseñanza y el aprendizaje. Datos interesantes. Es una potente herramienta en armonía con una interfaz intuitiva y ágil. Es una herramienta de autoría para crear recursos de aprendizaje interactivos como páginas web. Es una herramienta políglota.
porque está disponible en cada idioma requerido por los millones de usuarios del mundo. Es un programa de licencia abierta. Esto significa que no necesitas pagar nada para utilizar esta potente herramienta a toda capacidad. Además, es descargable tanto en tu PC como en tu celular. Disponible para los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows en todas sus versiones, Apple macOS versión 10.6 en adelante, Linux, compatible con Debian, Ubuntu, Red Hat y OpenSUSE, Android dependiendo del dispositivo, y para Apple iOS desde 6.0 en adelante. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas, integrales y otras más. Una de las funciones principales es la de graficar líneas, círculos, puntos, triángulos, en fin, cualquier elemento geométrico. Ahora te invito a que vayas conmigo a la aplicación para que veamos cómo se utiliza a la hora de graficar vectores. Si tienes un dispositivo móvil, solamente debes de ingresar a la aplicación de descarga en tu celular para que descargues esta aplicación. Si tu dispositivo es una laptop o computadora de escritorio, ingresa a tu explorador de internet y escribe descargar GeoGebra completamente gratis. Así que veamos. Bien, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el programa esté en el idioma español. De no ser así, vamos a los ajustes y cambiamos el idioma. Para graficar vectores en este programa, si podemos observar, es un plano cartesiano. En la parte izquierda del programa hay un recuadro que dice entrada. Nos dirigimos ahí, digitamos el nombre del vector, usaremos los ejemplos que usamos en la pizarra. El vector A, seguido del signo de igual, digitamos la letra A, seguido del signo de igual, y la palabra vector. En ese momento se despliegan una serie de opciones seguidas de la palabra vector. Seleccionamos vector, seguida de la palabra punto, puesto que solamente tenemos las coordenadas o las componentes de este vector. Luego abrimos paréntesis, automáticamente se abrirán dos paréntesis. El primer vector es el 5,2. Pulsamos Enter y tenemos el vector automáticamente graficado en nuestro plano. Luego, el vector B, seguido del signo de igual, la palabra vector, seleccionamos vector punto, abrimos los paréntesis y digitamos 3,8, que son sus componentes. Ahí podemos observar en el plano cartesiano los dos vectores. Luego, si queremos sumar o hacer diferentes operaciones con los vectores, en el caso de la suma, si queremos sumar el vector A más el vector B, en la barra de entrada escribimos A, signo de más, B. Pulsamos Enter y vemos ahí cómo se grafica el vector que representa la suma de los vectores A más B. Las componentes varían, la componente sería ahora 8,10 y podemos observar la longitud que también varía. Si queremos hacer el producto vectorial del vector A por el vector B, simplemente escribimos A seguido de B, sin escribir ningún signo. Pulsamos Enter y en la misma barra, en el mismo recuadro de la izquierda, aparecerá el escalar que resulta del producto escalar del vector A por el vector B, en este caso 31. Por último, multiplicaremos uno de los vectores por un escalar, el escalar 3. Simplemente digitamos el 3 seguido del nombre del vector, por ejemplo el vector A. Damos Enter y observamos entonces en la gráfica cómo se prolonga o crece el módulo del vector A. El programa automáticamente nombrará los vectores. Así de sencillo y así de fácil es con nuestro programa GeoGebra graficar vectores y hacer operaciones entre ellos. Espero que te haya fascinado. Como vimos, es muy sencillo sumar y restar vectores en GeoGebra. Te recomiendo que para empezar hagas las operaciones en tu cuaderno y luego confirmes en el programa. Espero que te haya gustado esta potente herramienta. También puedes seguir buscando videos en internet que te enseñan a utilizarla para que le saques el mayor provecho.
Ya que hablamos de herramientas útiles para que los niños la puedan usar, me gustaría saber la opinión de un experto en tecnología de los beneficios del uso de las aplicaciones para este nuevo aprendizaje. Hola, mi nombre es Arturo López Valerio y soy empresario tecnológico. Con esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, las aplicaciones han evolucionado como una herramienta para facilitar la interacción y, sobre todo, la educación virtual, que es la que ustedes están experimentando en muchos de sus hogares. Ahora, estas aplicaciones tienen la capacidad de poder conectar a cualquier individuo en cualquier lugar del planeta y que pueda entonces tener interacción con sus pares o sus iguales en cualquier situación en la cual integre una conectividad de alta velocidad. Las aplicaciones móviles son fundamentales para muchos ecosistemas de negocio y sobre todo aquellos que tienen emprendimientos tecnológicos, porque permiten y habilitan el trabajo remoto, permiten la educación a distancia, pero también permiten la interacción y lo que se conoce como el networking, que es conocer diferentes personas que están en diferentes latitudes del planeta. Por eso, la responsabilidad que tienes ahora en tus manos con un equipo móvil se traslada en beneficios para ti, para tu familia y para tu ecosistema. ¿Por qué? Porque la comunidad puede beneficiarse de la manera en que utilizas tu teléfono móvil y en las aplicaciones que instalas para producir entonces poco a poco desarrollo para ti y para los tuyos. Sí, el Internet puede provocar y producir crecimiento en las personas porque expande las posibilidades tanto de trabajo como de desarrollo de una cultura global. Sí, a través de tu teléfono móvil puedes conectarte con el mundo. Muchísimas gracias por darnos estas informaciones de los beneficios del uso de las aplicaciones en esta nueva realidad de aprendizaje. Ahora, me gustaría recibir a nuestro equipo de estudiantes para ver las preguntas que tienen sobre el tema que hemos tratado. ¿Quién inventó esta aplicación? Su creador fue Marcus Hohenwater, quien comenzó el proyecto en el año 2001 como parte de su tesis en la Universidad de Salzburgo. ¿Para qué edad está diseñada esta plataforma? Esta plataforma no tiene un límite de edad, puesto que está diseñada para todo nivel educativo, pero es utilizada mayormente por estudiantes del nivel secundario y del nivel universitario. ¿Alguna otra aplicación nos puede ayudar en matemáticas? Existen infinidades de aplicaciones que podemos utilizar a la hora de aprender matemáticas. De estas resaltaremos tres. Número 1, el rey de las mates. Número 2, Mathematics. Y número 3, Desmos, calculadora y graficadora. El día de hoy aprendimos sobre GeoGebra, una herramienta que nos será muy útil a la hora de estudiar geometría. Vimos cómo graficar segmentos de recta y vectores utilizando este programa, así también cómo calcular su módulo y hacer operaciones de suma y resta, tanto manual como con la aplicación. ¿Conoces otras aplicaciones y herramientas digitales de utilidad para las matemáticas? Te invito a compartir con tus compañeros estos conocimientos y seguir explorando otras herramientas con las que puedes ayudarte en el área de las matemáticas. Soy tu profesor Alexander García. Nos vemos en una próxima, pero recuerda, seguimos aprendiendo en casa, preservando la salud. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.